Bueno, bienvenidas, bienvenidos a este final del escenario blanco. Es la última charla que queda en el escenario blanco, pero después el evento continúa en los otros escenarios. Así que bueno, agradecer a todos y todas los que se estuvieron conectando y obviamente a todos y todas los speakers que han pasado por este escenario. Especial agradecimiento a los speakers de esta última charla que se llama Incidencia y Participación Ciudadana, protegiendo el espacio cívico, desafíos ante la legislación de plataformas tecnológicas en América Latina. Nos acompaña Gastón Wright, director de Civic Compass, politólogo y trabaja hace más de 20 años en la intersección entre tecnologías, políticas públicas y cambio social. Rafael George, director de Luminate Latinoamérica, es doctor en ciencia política por la Universidad de Brasilia y director para América Latina de Luminate. Y Fernanda K. Martins de Internet Lab, es la directora de Internet Lab y es antropóloga y directora de Internet Lab. Actualmente lleva a cabo un doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad Estatal de Campiñas. Completó su maestría en Antropología Social y obtuvo la licenciatura de Ciencias. Así que bueno, muchísimas gracias por estar acá, por esta última charla. Muchos éxitos y ojalá que tengamos un muy lindo acción. Gracias, Max. Ahí me escuchan bien. A ver, a chequear. Es un placer estar en este espacio tan prestigioso. No sé si es una palabra que hay en español. Ya aprovecho para decir que soy de Brasil, entonces mi español también me va a faltar muchas veces. Eh, y es un honor estar en esta mesa acá con dos personas que conozco bien y que tienen mucha historia en hablar de este tema. Empiezo diciendo que el debate público en la Internet en los últimos, yo diría, 20, quizás 15 años, se concentró en plataformas. Las plataformas se volvieron los espacios de conversación para que fueran pensadas. Se volvieron también en los espacios donde el periodismo se divulga, o sea la información chequeada, producida por newsrooms, pero también espacios de producción de lenguaje, producción de cultura y producción también de movimientos. Luego las plataformas se volvieron, los últimos 5 años quizás, esta es una reflexión que quizás empezó alrededor de Brexit, un poco antes, en cajas muy cerradas, donde se alimentan extremismos, ideas que no tenían eco en la sociedad. Hay muchos ejemplos sobre eso. Ahí mencioné Brexit, pero las elecciones en Estados Unidos también, lo que pasó en Brasil en 2018, lo que pasó en Brasil en el inicio de este año, la conversación que ahora se hace en Argentina alrededor de las elecciones, en Colombia y tantos otros países de la región. Entonces llegamos en este momento en que regulación de plataformas viene como una idea casi que natural. Si las plataformas son el espacio monopólico donde la conversación pública ocurre, hay que regularla. Pero, por un lado, este es un debate que genera optimismo por parte de algunos y algunas que creen que sí es posible hacer una regulación que mejore la calidad del debate público. Por otro, y acá quizás, no sé, tengo acá una encuesta, pero quizás la mayoría ve los problemas en niveles diferentes. Problemas relacionados a control de debate, limitación de libertad de expresión, control de datos, oportunidades para gobiernos autoritarios perseguir movimientos. Entonces, a la charla de hoy ocurre en este momento, donde regulación es una idea, está en la mesa, está en proceso de aprobación en muchos lugares, pero todavía llega con muchas dudas. Para esta charla tendremos 8 minutos para cada uno, Gastón y Fernanda, que hablen un poco y luego yo voy a abrir para preguntas. Entonces, si ustedes tienen preguntas,
muy feliz de recibirlas acá y yo voy a intentar como que agruparlas. Si hay muchas, si hay pocas, voy a intentar cubrir todas. Y la idea es que aprovechemos este espacio, sí, para hacer las preguntas difíciles. Así que voy a empezar por Fer. Eh, en Brasil caminamos un tanto, ¿no? Un montón con este tema. En Brasil hubo una propuesta que era absurda, que empezó en Senado, luego llegó a la Cámara, la sociedad civil mejoró la propuesta y en algún momento las plataformas reaccionaron muy fuertemente. Sería bueno te escuchar un poco qué pasó, qué fue este proceso, qué motivó y los desafíos que están en la mesa. Muchas gracias. Muy bueno estar acá con vosotros en una discusión tan importante. Estoy escuchando mi voz. ¿Me escuchan bien? Sí. Cierto, entonces, bueno, en los últimos años en Brasil la discusión sobre lo que las plataformas estaban modificando el ecosistema de información, en la política, en cómo nosotros estábamos dando con la forma de hacer política en términos institucionales, pero no solamente institucionales. Empezaron movimientos significativos para que empezásemos la discusión sobre cómo deberíamos lidar con la cuestión en términos de regulación de las plataformas y no más autorregulación como íbamos apostando nuestras fichas. En este momento, en los últimos 3 años, la sociedad civil en Brasil esteve muy involucrada y continúa involucrada en la discusión del proyecto de ley 2630. Entonces, cuando Lula empezó el tercer gobierno, estábamos en una discusión que venía de muy antes. Cuando Lula empieza el gobierno en 8 de enero, como vosotros saben bien, tivemos uma tentativa de invasão da Praça dos Três Poderes em Brasília. E esta questão, junto a outras coisas que nos diziam sobre a dificuldade de entender como as plataformas e os aplicativos de mensageria eram importantes para a articulação da extrema-direita em Brasil, trazia à tona a emergência de que esta discusión fuese hecha con más calidad, pero al mismo tiempo seguido la necesidad de respuestas rápidas. Y luego, enseguida, empezó en Brasil procesos distintos de invasiones de escuelas, y con estas invasiones, los asesinatos de jóvenes, de crianças y adolescentes. Entonces teníamos una más camada de problemas que no solo las organizaciones de sociedad civil, la academia y las personas más involucradas en la discusión política trazían, pero al mismo tiempo la sociedad en general. Entonces la discusión no estaba más solamente como aquellos que en los últimos años pensaban sobre el tema, pero estaba disseminada na sociedade brasileira em geral. Pero esta disseminação não acompanhou ao mesmo tempo as informações necessárias para que pensássemos em que haveria de acontecer caso aprovássemos o projeto de lei como estava. Então, muitas negociações depois entre o governo federal, la Cámara, con una actuación muy fuerte del relator del proyecto, Orlando Silva, que es base del gobierno federal. Llegamos a un modelo
un poco mejor do que los modelos anteriores, pero al mismo tiempo la necesidad de negociaciones con la Cámara, que es en Brasil, en ese momento muchísimo conservadora, tras algunos problemas. Uno de ellos que lo encontramos, por ejemplo, en el proceso, en el proyecto de ley, en ningún momento la definición de cuáles son los grupos protegidos por estas circunstancias. Entonces, observamos un movimiento muy interesante, porque al mismo tiempo tenemos el 8 de junio, tenemos el ataque a las escuelas, tenemos un movimiento fuerte de violencia política, que son algunos de los temas que hacen con que la discusión necesite ser llevada adelante, pero estos puntos no están presentes como deberían en el proyecto de ley. Entonces tenemos un movimiento de reivindicación, de transparencia, reivindicación de más detalles de cómo la moderación de contenidos y la publicidad ocurre en los espacios de las plataformas, pero no tenemos espacio el suficiente para que tengamos con nosotros una cualificación de la discusión y de que estos grupos que son parte de los grupos más atingidos en Brasil, y no solo en Brasil, pero también en otros lugares, como sabemos, que estos grupos que son los más atingidos serán protegidos en alguna medida por el proyecto de ley. Entonces, es como si tuviésemos al mismo tiempo la discusión de la regulación, la discusión por más transparencia y fiscalización, pero no tenemos no tenemos parte de la sociedad civil, parte de la discusión, mismo cuando el gobierno, parte del gobierno empezó a oír un poquito la sociedad civil y algunas reuniones fueron llamadas de espacios públicos. Estas reuniones estaban siendo hechas con personas que ya tenían contacto con el gobierno. Entonces, de forma amplia y general, no teve una escucha cualificada de la población. Tenemos aquí un problema. Y al mismo tiempo, en el proyecto no tenemos una cuestión que nos traga quién será responsable por una fiscalización de la efectivación de la política. Entonces, en este momento, por ejemplo, tenemos la orden de los abogados en Brasil que defienden un modelo tripartite, que tenemos un arranjo institucional que tenga una coordinación con otras agencias, porque tenemos otras leyes, como la Ley General de Protección de Datos, y tenemos una agencia específica para la protección de datos, y al mismo tiempo necesitamos pensar, por ejemplo, el papel de la Agencia de Telecomunicaciones de Brasil, que tiene una estructura ya montada, pero tenemos también el Comité Gestor de la Internet. Entonces, son muchísimos agentes interesados, pero la principal preocupación de estas cuestiones es cuál arranjo institucional efetivará la ley que tiene problemas y cómo, considerando la fragilidad de la democracia brasileña como en otros países de América Latina, aseguraremos que el Ejecutivo, el gobierno federal, no terá esta regulación en su propio favor, al mismo tiempo que las empresas no tengan también mucho poder en la forma que esta fiscalización y regulación será puesta en práctica en caso de aprobación de la ley. Creo que estoy entendiendo, pero
Una última cosa importante es que con toda la discusión en torno de la regulación de plataformas, no abrimos espacio en Brasil para pensar sobre la concurrencia, el desenvolvimiento, el desarrollo de tecnologías nacionales y al mismo tiempo de un espacio regional para que podamos dialogar con otros países de la región y pensar conjuntamente cómo unir fuerzas porque no somos Europa y no tenemos la misma garantía de que las cosas irán como están yendo en otros espacios. Gracias. Gracias, Fer. Este último tema es casi un mundo que se abre cada discusión, pero muy bien puesto. Sí, no hay esta discusión sobre lo de tecnología. Gastón, lo mismo se ve avanzando en otros países y en Argentina, por ejemplo. Me gustaría escucharte porque hay un análisis de que las propuestas que están puestas son problemáticas, problematicísimas, no sé cómo decir, llenas de peligros que pueden se volver futuros problemas para el espacio público, para la libertad de expresión y para la democracia. Así que sería bueno escucharte sobre cómo este tema está fuera de Brasil. Te paso la palabra ya diciendo que voy a abrir una nueva encuesta y agradecer por las respuestas a la primera y pedir que responda a la segunda. Está muy bien. Bueno, gracias Rafa y gracias a Wingu por darnos la oportunidad de participar en este FIT sobre un tema clave que es la intersección entre democracia y tecnología. Así que celebro muchísimo este espacio. En relación un poco a la pregunta o a la reflexión de Rafa, yo veo acá tres procesos o tres tendencias en la región que están afectando bastante la discusión alrededor de cuál es el modelo regulatorio que debíamos pensar para el rol de las plataformas en nuestra vida cotidiana. Voy a escribir un poco, digamos, estas tres tensiones y después capaz podemos reflexionar un poco sobre cada una de ellas. La primera tensión o tendencia que veo, digamos, es lo que llamo la capacidad técnica que tienen los reguladores de entender el fenómeno o el rol de las plataformas, ¿sí? Y ahora voy a focalizarme un poco en eso en detalle. El segundo modelo o el segundo punto, la segunda tensión o el segundo proceso es lo que yo llamo el uso de modelos o de estrategias copy-paste, es decir, de legislaciones o regulaciones pensadas en sistemas políticos, digamos, con altos niveles de institucionalidad, con determinadas leyes o regulaciones preexistentes, digamos, que ayudan a que existan futuras regulaciones del mundo digital que de alguna manera se emparenten, digamos, con regulaciones anteriores y que tienen serias dificultades a la hora de ser traspasadas a otros contextos políticos u otros contextos legales. Y la tercera tendencia que estoy viendo, digamos, tiene que ver un poco con esta tensión entre un modelo autorregulatorio, digamos, ya bastante avanzado y maduro por parte de las plataformas, que ha comenzado hace varios años, tiene su comienzo, digamos, prácticamente, digamos, casi con el escándalo de Cambridge Analytica, digamos, y con la puesta en marcha de la regulación europea de datos y contenidos, que se llama GDPR, digamos, o GDPR, en donde las plataformas, a falta, digamos, de una regulación muy activa por parte del Estado, digamos, han iniciado procesos autorregulatorios y, por el otro lado, la necesidad del Estado de querer regular. Entonces, ahí hay una tensión de dos procesos, digamos, que se dan en el mismo tiempo. En relación al primer punto que tiene que ver con la capacidad técnica que tienen los tomadores de decisión, los reguladores,
acá creo que lo problemático, y viendo algunos de los ejemplos, es que los proyectos que vemos que están siendo presentados en varios de los países de América Latina tienen serias dificultades desde el punto de vista técnico. Son proyectos que en su gran mayoría confunden lo que es una regulación de datos personales, digamos, con regulaciones de contenidos, ¿sí? Hay confusión respecto, digamos, a qué tipo de derechos deben protegerse en Internet y qué derechos, digamos, ya están protegidos, digamos, por leyes, digamos, que ya existen, digamos, en la institucionalidad democrática que tienen nuestras sociedades. No nos olvidemos, digamos, que muchos de los derechos que hoy nosotros llamamos derechos digitales, ¿sí? Fueron pensados, digamos, como derechos analógicos, ¿sí? Y que la regulación está tratando, digamos, de interpretarlo, digamos, en clave digital, y eso tiene serios problemas a la hora de enfrentarse con expertise dentro de los parlamentos en América Latina, en donde, digamos, bueno, nosotros, miembros de este panel, digamos, somos expertos, digamos, en esto, conocemos, digamos, estos temas, digamos, pero no es común encontrar este tipo de expertise dentro, digamos, de los legisladores y de los asesores de legisladores. El expertise que hay en los congresos en América Latina tiene mucho más que ver con expertise de temas vinculados a cuestiones impositivas, digamos, vinculados, digamos, a cuestiones de seguridad, digamos, temas que tradicionalmente han sido los que vemos, digamos, en la discusión política. Entonces, hay un tema de expertise importante y que lleva, digamos, a veces a un diálogo, digamos, muy complejo entre expertos en temas digitales y lo que la política, digamos, puede generar como producto final, que es una regulación, ¿sí? Eso también tiene otro problema, y un estudio que acabamos de publicar dentro de Sí Compass lo tratamos de focalizar dentro de lo que es la problemática de la regulación de contenidos, ¿sí? Y es que los reguladores no entienden la distinción entre plataformas comerciales y plataformas de impacto social, ¿sí? Es decir, los reguladores les interesa regular a Twitter, Meta y Google, ¿sí? Ahora, en una regulación de ese tipo, claramente están afectando infinidad de plataformas de la sociedad civil, digamos, muchas de ellas apoyadas, digamos, por organizaciones que han apostado, digamos, a la digitalización de la sociedad civil, que en un contexto de regulación muy estricta de lo que son los contenidos digitales, digamos, y de los problemas que tienen las plataformas grandes, ¿sí? No vemos, digamos, que la regulación vaya a distinguir entre sociedad civil, digamos, y plataformas comerciales. Entonces, creo que ahí hay un rol, digamos, muy importante por parte de la sociedad civil de tratar de generar vínculos con la política, digamos, para que se entiendan que no es lo mismo, digamos, una plataforma creada para darle voz a determinados grupos marginalizados, ¿sí? A través de Internet, que los problemas que tiene de contenidos una plataforma como Instagram o como Facebook, ¿sí? Entonces ahí este tema del expertise, digamos, es como muy importante y es un desafío enorme. Por otro lado, tenemos este tema, esta segunda tendencia que tiene que ver con estos modelos de copy-paste, ¿sí? Digamos, es decir, pensar que un modelo regulatorio, digamos, de una legislación, digamos, como GDPR, digamos, que tiene, digamos, presupuestos, digamos, enormes, digamos, para poder generar el oversight y el compliance a grandes plataformas, digamos, en una estructura institucional como la Unión Europea, digamos, con infinidad de instituciones, digamos, que tienen una capacidad regulatoria enorme, bueno, puede ser aplicada en nuestros países, digamos, con desafíos enormes en otros temas, ¿sí? Solo para ponerles un ejemplo, digamos, en la Argentina se acaba de presentar, el Poder Ejecutivo acaba de presentar un proyecto de actualización de la Ley de Datos Personales que busca, de alguna manera, regular lo que son los datos en el mundo de Internet. Y es una legislación que toma
elementos de la legislación europea, toma algunos elementos de la legislación brasilera, pero cuando uno ve la estructura de la autoridad de aplicación, digamos, es una estructura muy pequeña, digamos, sin presupuesto y que dudamos, digamos, que una legislación de ese tipo pueda tener un impacto concreto regulatorio a la hora de ser implementada. Entonces ahí se necesita mucho presupuesto, se necesita gente, digamos, con mucho expertise, digamos, se necesita, digamos, una estructura institucional que no es la que el argentino hoy tiene para las características, digamos, o las intenciones, digamos, que tiene ese proyecto de ley. Y por último, me gustaría, como para cerrar, a decir algunas palabras sobre este tercer tendencia o desafío que tiene que ver con esta tensión entre plataformas, digamos, que hoy en día, por lo menos, digamos, en lo que tiene que ver con privacidad y contenidos, ya tienen varios años de un proceso autorregulatorio en donde ellas mismas, digamos, junto con otros actores relevantes de la sociedad civil, han creado una institucionalidad, digamos, Meta, digamos, es un ejemplo interesante, digamos, con la creación del Oversight Board, digamos, que le da recomendaciones a Meta en términos de contenidos. También contratan organizaciones de la sociedad civil para poder ayudarlos a entender cuáles son los problemas de violaciones de contenidos. Todo eso es autorregulatorio, ¿sí? Digamos, y por el otro lado tenemos a los reguladores queriendo, digamos, generar nuevas leyes o nuevas regulaciones para justamente tratar de resolver alguno de estos problemas. Entonces ahí tenemos como dos procesos en marcha, digamos, con mucha tensión y de difícil solución. Así que bueno, dejo un poco, digamos, ahí como para dar espacio a algunas preguntas, digamos, y algunos comentarios de Rafa. Gracias, gracias Fernanda, gracias Gastón. Sí, os escucho, yo creo que hay tantos temas así en la mesa. Entonces, yo entiendo que hay algunos retos de poner en la misma página los productores de políticas públicas y aquellas personas que están en las plataformas. Hay una discusión un poco más amplia sobre taxonomía, quizás, qué tipo de cobertura una ley o una regulación debería tener y qué tipo no debería tener. Y cómo esto se aplicaría a la realidad de diferentes países, la realidad de aquí en América Latina. En Europa, ellos encontraron una solución que no sé si es exactamente el tipo de solución que se aplicaría acá. También veo que hay problemas del impacto de una regulación y ahí, mientras ustedes hablaban, yo ahí voy a cerrar la encuesta. Yo conducí como que dos encuestas. La primera es preguntando si acá para las personas que están siguiendo el panel, si la regulación de plataformas será o no una tendencia en la región. Tuvimos acá un tanto de votos, claro, el N está un poco bajo, pero acá en la audiencia sí una mayoría. ¿Crees que sí va a ser una tendencia? Entonces voy a considerar acá como verdad estadística, solo para fines de este debate. Y después pregunté el nivel de preocupación con la pérdida de derechos y el nivel bajo o mediano ganó. Creo que acá hay un sentimiento de que sí vale la pena regular, tomar algunos riesgos, mitigándolos. Y ahí, solo para como que poner preguntas, invito a las personas que están siguiendo también a poner sus preguntas en la sesión de Q&A. Pero yo empiezo una pregunta para Fernanda y otra para Gastón. Fer, ¿cuál es el papel de las plataformas en este proceso? Somos sociedad civil debatiendo. Lo mismo pasó en RightsCon, mucha sociedad civil debatiendo. Lo mismo pasó acá en Brasil. Pero ¿y las plataformas? ¿Cuál es el papel? Te paso la palabra. Gracias, Rafael.
Creo que es muy insuficiente cuando hacemos esta discusión. Nosotros tenemos otros espacios en que discutíamos y no había en los espacios representantes de las Big Techs. Entonces, creo que es necesario y muy importante que las plataformas nos escuchen. No están escuchando en este momento porque, por un lado, creo que hay una boa justificación en términos de las personas sin esa expertise que Gastón nos dijo, piensan que la regulación irá a resolver todas las cuestiones que tenemos. En ese movimiento traen algo que sí hace sentido, no iremos, es un desafío generacional, entonces una regulación por sí sola no será posible tener todas las cosas en cuenta, pero al mismo tiempo nosotros necesitamos que las personas y las plataformas que operan en el día a día, las discusiones estén con nosotros, porque nosotros podemos hacer investigaciones, podemos tener contacto con los relatorios, los reports que las plataformas publicizan para nosotros, pero no tenemos todo el contexto, no tenemos toda la transparencia necesaria. Entonces, creo que no hay un camino que nos junte todos los actores sociales que están presentes en la discusión, las plataformas, la sociedad civil, la academia, los gobernantes, de una forma general, porque si empezamos a discutir las plataformas, necesitamos también discutir inteligencia artificial, protección de datos y todos los otros temas de discursos de odio, violencia de género en línea y por ahí va. Entonces, necesitamos que ellas estén con nosotros. Gracias, Fer. Estamos súper a tiempo y entonces yo paso a Gastón haciendo la misma pregunta. ¿Cuál es el rol de las plataformas pensando acá también en la necesidad de enseñar los fabricantes de política pública? Gracias, Rafa. Bueno, rápidamente, creo que el rol sociedad civil, plataformas y Estado está muy desbalanceado. Creo que hoy la conversación es entre, por lo menos en mi experiencia personal y lo que veo en América Latina, es que hay un diálogo muy claro entre plataformas y policymakers, ¿sí? En donde dentro de esa discusión, digamos, también está la discusión alrededor del modelo de negocios de estas plataformas, ¿sí? Y por el otro lado, creo que la sociedad civil es integrada, digamos, a este proceso de discusión, pero es integrada, digamos, como un actor informativo, ¿sí? Digamos, como un hermano menor de la discusión. Y creo que para que una regulación, digamos, sea una regulación que le sirva, digamos, tanto al Estado como ordenador de esta industria, digamos, a las plataformas para seguir teniendo su rol y a la sociedad civil para defender derechos fundamentales en el mundo digital, la sociedad civil tiene que tener un actor mucho más protagónico, ¿sí? Y ahí yo creo que el rol de la sociedad civil es presionar tanto al Estado como a las plataformas, digamos, para ocupar, digamos, un rol importante en esa mesa de discusión y que la discusión no sea entre reguladores y las grandes plataformas, sino entre tres actores, ¿sí? Así que, bueno, esa es mi opinión sobre el rol de las plataformas y también la sociedad civil, diría. Perfecto, gracias Gastón, gracias Fer. Max, te paso la palabra, agradezco a FITS por la oportunidad de hacer este panel.
Bueno, muchas gracias a vos, Rafael, Gastón, Fer, a los intérpretes, por supuesto, y a las personas que estuvieron del otro lado también completando las encuestas. Bueno, vamos a cerrar este espacio. Ahora, tanto en el Salón Rosa como en el Blanco, vamos a estar pasando un documental, creo que el nombre es Cuando las aguas se juntan, y después, bueno, en el resto de la agenda va a haber los espacios en los stands. Yo voy a estar 4:30 en el stand de Wingu con espacio de inteligencia artificial, y bueno, también ahí tienen arriba para ver el resto de la agenda y seguir con la programación, pero bueno, también me toca cerrar mi espacio con host, así que también agradecerles a todos y a todas por la cordialidad, a los speakers por venir y por poner cuestiones tan interesantes sobre la mesa, así que bueno, continuamos con el evento y muchas gracias a todos y a todas.